Bueno, he dicho en más de una ocasión en el canal que a mí me interesa mucho el violín en el jazz, que es uno de esos instrumentos dentro del jazz de los que no se suele hablar tanto. Y eso que hay unos cuantos violinistas muy interesantes en la historia del jazz. En el canal hay, por ejemplo, un vídeo sobre Harry Lukowski, que es quizá uno de los menos conocidos, pero bueno, están Stéphane Grappelli, que solía tocar con el quinteto del Hot Club de Francia, con Django Reinhardt a la guitarra. Por supuesto está Joe Venuti, que solía tocar con Eddie Lang, más o menos al mismo tiempo que Django y Grappelli. Y después pues tenemos grandísimos violinistas como pueden ser Eddie South, Ray Nance, en momentos más actuales el gran Jean-Luc Ponty. Bueno, hay muchos violinistas interesantes en la historia del jazz, y uno de los que a mí más me interesan es este hombre que aquí está, Stuff Smith. Stuff Smith, que era de Ohio, y que además de ser un violinista interesante, con mucha influencia del blues, era un hombre que también fue conocido por ser compositor. Aquí nos encontramos en este disco de la serie Jazz Archives, que es una serie francesa muy interesante que yo solía comprar en muchas ocasiones. Tengo varios de estos volúmenes cuando vivía en Vigo, en España. Tengo algunos que he traído aquí a Jackson también. Por ejemplo, este, que es Stuff Smith, The Mad Genius of the Violin, el genio loco del violín. A veces se utiliza demasiado la palabra genio, genius, ¿no? Pero en este caso yo creo que está muy bien aplicada esta palabra, porque Stuff Smith era, desde luego, un violinista original, un violinista diferente. Y aquí nos encontramos con grabaciones de los años 30 y 40, con Jonah Jones, con Cozy Cole a la batería, Buster Bailey, Clyde Hart, Errol Garner al piano, e incluso Lucky Thompson al saxo. Y nos encontramos también aquí con algunas de las grabaciones que hizo Stuff Smith de sus propios temas, como pueden ser, por ejemplo, Ice a Mugging, que fue un tema muy conocido, Use a Viper, que es otro tema conocido de Stuff Smith, pero también nos encontramos con algunos estándares y, bueno, las grabaciones que hizo con sus chicos del Club Onyx, los Onyx Club Boys, y ya vemos aquí en estas primeras grabaciones que Stuff Smith era algo muy especial. Para entrar en su música, este disco, Stuff Smith, The Mad Genius of the Violin, dice volumen 1, pero yo la verdad es que no tengo el volumen 2. Pero bueno, el volumen 1 nos da una idea de cómo era Stuff Smith en el inicio de su carrera. Una carrera que tuvo, por cierto, ciertos bajones, pero llegaría, en cierto modo, al rescate nuestro buen amigo Norman Granz, que grabaría a Stuff Smith en los años 50, sobre todo, para el sello Verve. Y, por ejemplo, una de las sesiones que son interesantes es esta que está aquí, Stuff Smith con Oscar Peterson. Y es Oscar Peterson con su cuarteto, con lo cual estas son grabaciones en quinteto, con Oscar Peterson al piano, Barney Kessel a la guitarra, Ray Brown al contrabajo y Alvin Stoller a la batería. Bueno, no puede ser mejor realmente esta formación. Grabaciones en Los Ángeles en 1957, un par de sesiones en el mes de marzo, y ahí tenemos uno de los grandes discos de la discografía de Stuff Smith, que por cierto en Verve Records también grabaría con Dizzy Gillespie. Ese es un disco que también tengo, pero que no he encontrado en mis estanterías y por tanto no he podido bajar. Probablemente estará en alguna caja y bueno, pues no lo he podido encontrar, pero desde luego que es un disco muy interesante porque nos encontramos a Stuff Smith con la trompeta de Dizzy Gillespie en los años 50. De hecho, los discos de Stuff Smith para Verve están entre los mejores discos de su discografía, entre las mejores grabaciones de su carrera, como también es el caso de esta reunión grabada para el sello Epic entre Stuff Smith y Herb Ellis, el guitarrista Herb Ellis. Bueno, pueden ver, no sé si se ve bien ahí, sí, ahí está una fotografía de la guitarra de Herb Ellis con el violín de Stuff Smith. Esta es también una sesión
muy interesante, en la cual, como suele ser el caso, nos vamos a encontrar con algunos temas del propio Stuff Smith, como Skip It, pero después nos encontraremos también con algunos estándares y también Stuff Smith canta en algunos de los temas, porque esta es otra cuestión que hay que conocer de Stuff Smith. No era solamente un grandísimo violinista, que es por lo que se le recuerda sobre todo, sino que además en algunos de sus temas también tenía parte vocal, también cantaba en algunos de estos temas. Aquí, por ejemplo, en Blues for Janet tenemos una parte vocal de Stuff Smith y de nuevo el blues tiene mucha importancia en la música de este gran violinista que en 1965 se mudaría a Dinamarca y en Europa se quedaría los 2 últimos años de su vida, muriendo en 1967 en Alemania, en Múnich. Y este disco, publicado por Storyville, nos ofrece a Stuff Smith ya en esta parte final de su carrera, cuando estaba ya viviendo en Europa y tocando. Estuvo bastante activo en estos últimos años, grabando, tocando en directo, tocando en la radio. Y de hecho, las grabaciones que se encuentran aquí proceden de algunas de grabaciones radiofónicas. El sonido es muy bueno y son grabaciones realizadas algunas en Copenhague y otras en Suiza. Si quieren saber cómo sonaba Stuff Smith en la parte final de su carrera, esos discos, esas grabaciones crepusculares de las que hablo de vez en cuando, pues este es un buen disco de Stuff Smith para terminar, para culminar de alguna manera su colección de su música. Entonces, de nuevo, estos 4 discos de Stuff Smith son, yo creo, una muy buena introducción a su música, empezando con sus primeras grabaciones, continuando con las sesiones con Oscar Peterson. También hay unas sesiones con Dizzy Gillespie muy interesantes para Verve, igual que son para Verve las de Oscar Peterson. Después tenemos esta colaboración con Herb Ellis, que es uno de mis guitarristas favoritos y que además entiende el blues a la perfección. Y ya Stuff Smith in Europe, Stuff Smith en Europa, tocando el violín ya en sus últimos años. Uno de los grandes violinistas del jazz que les recomiendo, por supuesto, si no lo conocen, que lo descubran. A mí, desde luego, me encanta y jamás puedo decirles que me he sorprendido negativamente con un disco de Stuff Smith. Más bien, al contrario.